Muy buenos días a todos, gracias por estar acá. Hoy, esta mañana, tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios. Pero antes que todo vamos a hacer una oración para que sea Dios hablando a nuestro corazón, amén. Así que lo invito para que me acompañe, incline su rostro ahí donde se encuentra. Vamos a decirle: Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana, en este hermoso día, Señor, que tú nos das. Gracias principalmente por el soplo de vida, Señor, por tu misericordia que es nueva cada día. Hoy te pedimos que seas tú hablando al interno de nuestro corazón, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo palabra nueva, palabra fresca. Hoy me escondo detrás de tu presencia. Que seas tú, Señor, redarguyéndonos, enseñándonos, corrigiéndonos, Señor, con amor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Bueno, iglesia, en esta mañana quería compartirles una palabra de Dios que hace algunos tiempos el Señor me había permitido venir analizando con diferentes situaciones que pasan en la vida cotidiana. Y a veces pasan los tiempos, pasan los años, pasan los días, y el Señor, no sé si a usted le ha pasado, el Señor te sigue inquietando con algo y te sigue hablando. Hasta que hay un momento donde el Señor te enseña qué es lo que te quería mostrar. A través de las circunstancias, a través de prédicas, a través de la misma palabra de Dios en su palabra, a través de canciones, el Señor te quiere enseñar algo. Pero hay veces que pasa un tiempo y le decimos al Señor: ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? Y el Señor sigue inquietándote porque algo el Señor quiere traer a tu vida y algo te quiere enseñar, ¿listo? Algo que te traerá libertad, algo que te traerá consuelo, amén. Entonces, mañana, la palabra de esta mañana se llama libertad para los cautivos. En el año pasado charlaba con una compañera del trabajo que se le había presentado muchas situaciones difíciles. Entre las situaciones, la que más resaltaba era un problema con su esposo, un problema familiar. Ella decía que él era difícil perdonarlo porque ya una y otra vez le había perdonado, y una y otra vez había esta persona defraudado su confianza. Ella me decía: es muy difícil perdonarlo, pero por mis hijos, por mi hogar. Y lloraba mucho y me comentaba esa situación. Oramos con ella, le pedimos para que sea Dios guardándola, que sea Dios tomando control sobre su hogar. Eso pasó en el año pasado. Ahora, en este año, ya que regresamos nuevamente a la empresa, me la encuentro nuevamente y nuevamente con la misma angustia que vivió en el año pasado, en el 2023. Vivía con la misma angustia. Le comenté: hola, ¿cómo has estado? Apenas llegaba de vacaciones. ¿Cómo te ha ido? Dijo: no sabes, ahora está peor que antes. La situación en mi casa está más difícil. No sé qué hacer. La misma angustia en su rostro, la misma desesperación. Uno invitándole para que vaya a la iglesia, conozca de Cristo, porque Cristo trae libertad y Cristo viene a restaurar los hogares, amén. Cristo es el único que puede hacer milagros. ¿Ustedes creen en milagros? Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, amén. Nosotros muchas veces nos quedamos cortos ante ciertas circunstancias de nuestra vida, ciertas situaciones que se salen de las manos, que no podemos controlarlas. Pero ahí es donde viene Jesús a hacer esa parte, viene a hacer el milagro. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer, amén. Entonces hablaba con esta chica y me llamaba mucho la atención y me daba un poco de tristeza. Yo la invité a la iglesia y le decía: pues ven, lo único que conoce de Dios, busca de Cristo Jesús. Pero me llamó la atención algo, es que lo que había predicado el día miércoles en la oración de la mañana, es que nosotros venimos, yo le decía, venimos de un año para muchos de mucha bendición, para otros de circunstancias difíciles, pero en todo momento para nosotros creemos que Dios ha estado con nosotros y Dios nos ha ayudado. Pero esta chica venía con unas cargas que no eran del 2023, sino que yo decía: ¿cuántos años llevas con esta persona? Ella me decía: ya llevo más de unos 20, 18 años. Yo no dice: 18 años has aguantado, 18 años has estado siendo golpeada, estás siendo humillada, 18 años, y uno a veces es difícil. Y hay situaciones en la vida que nosotros vivimos, y es eso, que llevamos muchos años con ciertas circunstancias en nuestra vida que nos están golpeando, que nos están bofeteando, ciertas circunstancias en la vida que debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Siempre le digo: sabiduría y comprensión, entendimiento para entender qué situaciones en la vida debemos dejar a un lado, qué acciones que nos traen tropiezo a nuestra vida debemos dejarlas a un lado, amén. ¿Qué situaciones tenemos que presentarle a Cristo Jesús y decirle: Señor, esta situación es la que en el 2023, en el 2022, en el 2020 viene trayéndome tropiezo en mi relación contigo, viene trayendo tropiezo en mi relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, acciones que no son de bendición? Y es necesario que comencemos a dejar.
Es necesario que comencemos en Cristo Jesús a dejar ciertas actitudes, ciertas acciones, ciertas costumbres, ciertas cosas que no traen bendición a nuestra vida. Amén. Ciertas acciones que aún pueden hacer daño a las personas que están a nuestro lado. Muchos, yo creo que a todos nos pasa y siempre lo decimos, yo soy así y así soy y nadie me cambia. Yo creo que en algún momento de la vida se nos ha pasado, tal mi forma de ser, y yo creo que Dios respeta mucho nuestra forma de ser, como somos como seres humanos, nuestra forma de pensar. Pero más sin embargo la palabra de Dios, siempre el Señor nos está incitando, siempre nos está llamando a que debemos cambiar a la mente de Cristo. Siempre nos está llamando a que debemos cada día ser renovados conforme el pensamiento de Jesús. Y ciertas cosas, dice, cierto hombre conforme al mundo tiene que ir siendo dejado atrás. Amén. Entonces el compromiso, yo le dije a esta chica, el compromiso para este nuevo año es que luchemos, identifique esas áreas, identifique esas situaciones en su vida, identifique qué le trae tropiezo, identifique qué cosas no son de bendición, identifique qué palabras, qué acciones, y comienza a dejarlas atrás, comienza a entregarlas a los pies de Cristo. Si son situaciones difíciles, emocionales, si son situaciones que usted ha luchado y que no puede, entréguele a los pies de Cristo. Colóquele a los pies de Cristo y dígale, Señor, aquí te coloco estas situaciones. Pero yo no quiero arrancar un nuevo año, un 2024, arrastrando esas cosas que traían tropiezo. Y usted es consciente y usted sabe de qué le hablo. Usted internamente sabe qué es lo que en algún momento Dios le dice, eso no está bien, eso no está bien. Ayer el pastor nos decía en la prédica, este año es más de oración. Este año es más de oración. Debes buscar un poco más. Debes buscar un poco más. El sueño te está interrumpiendo esa comunión con Dios. La pereza te está interrumpiendo esa comunión con Dios. El desánimo, como las olas del mar. Hoy estás arriba y es maravilloso. Quieres conquistar todo y te sientes listo para conquistar el mundo. Pero mañana, como las olas del mar, vienes y bajas otra vez. Una situación en el trabajo y te desmoronó. Una situación emocional, familiar y te desmoronó. No, el Señor quiere que comiences ya a tener una mente firme, mirando bien a Cristo Jesús, sabiendo en quién has confiado. Y que comiences a caminar firme y comiences a dejar aquellas cosas que no traían bendición. Hay circunstancias en la vida, y algo que me parece maravilloso, es que hay situaciones en la vida que Dios ha permitido en nuestra vida para que seamos más fuertes, ¿verdad? ¿Cuántos han aprendido en situaciones difíciles? Mejor dicho, ¿cuántos han pasado situaciones difíciles? Yo creo que todos, ¿no? La muerte de un ser querido, situaciones económicas, financieras, emocionales, familiares, problemas laborales, tanta situación. Pero ¿cuál es el propósito de todo ello? El propósito es que cada día sigamos creciendo, que nuestra fe siga siendo probada, pero que nuestra fe siga avanzando. ¿Amén? El asunto es que Dios quiere que cada día seamos un poquito más grandes en la fe. Que cada día seas un poco más maduro en tus acciones. Que cada día seas más responsable con tus acciones y con lo que haces. Que cada día, así como creces físicamente, los jovencitos, que vayas tomando más responsabilidad sobre tus acciones, sobre lo que tú estás haciendo. Amén. Como papá, la responsabilidad con tus hijos. Como mamá, como hijo. Que cada día vayas creciendo, pero no solo que vayas creciendo en estatura, sino que también vayas creciendo internamente, en tu forma de ver las cosas. Que vayas creciendo con Cristo Jesús, que vayas avanzando más. Acompáñenme a la palabra de Dios en el libro de Isaías 61:1. Dice la palabra de Dios, Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturar de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Amén. ¿De quién nos está hablando aquí la palabra de Dios? ¿Quién dijo esas palabras? El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. El Señor Jesús, ¿no? En Isaías dice la palabra de Dios que había
un conflicto en Sión muy difícil. Había unos problemas de la cautividad. Y esta palabra y esta promesa viene para este pueblo. Y si usted va a leer más adelante, se va a dar cuenta que esa palabra es la misma palabra que Jesucristo dice en la sinagoga. Y la palabra se ha cumplido, dice. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha enviado. Y quiero que pongamos mucha atención a esto, porque dice, me ha enviado a traer buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes eran los quebrantados de corazón? Los hijos de Sión, en Jerusalén. ¿Quiénes estaban quebrantados de corazón? ¿Y a quién venía Jesús a traer consuelo? A su iglesia, a su casa. A publicar libertad a los cautivos. ¿Quiénes estaban cautivos? Estaban cautivos los que estaban en ese tiempo, en esta palabra, en esta fecha, en Jerusalén, en Sión. Jesús viene a libertar a su pueblo. ¿De qué? De la angustia, de la tristeza, de la cautividad. Jesús dice que viene y el Espíritu de Jehová me ha enviado, ha venido sobre mí para ir y traer libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos, dice en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes eran todos ellos? Todo el pueblo de Dios. No está hablando de un pueblo extraño, no está hablando de la gente que no conoce de Dios. De pronto alguien que no conoce de Dios, decimos, alguien no conoce de Dios y tal vez puede estar cautivo, puede estar quebrantado de corazón, puede estar abatido, puede estar ofendido, puede estar triste. En vez de alegría, hay ceniza en su cabeza, dice, hay angustia. De pronto alguien que no conoce de Dios podemos decir, bueno, porque no conoce de Dios. Pero en este pasaje de la Biblia no le está hablando a gente que no conoce de Dios. Le está hablando a Sión, le está hablando a su pueblo. Le está diciendo al pueblo de Israel ha venido a traer libertad. Y si hablamos de que Dios viene a decirles que viene a traer libertad es porque el pueblo estaba cautivo. El pueblo había sido cautivo ¿en qué? En la tristeza, en la angustia. Es impresionante, leamos una vez más, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Dice en el 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Entonces la iglesia, lo que está diciendo aquí es que la iglesia, cuando vino esa palabra por el profeta Isaías, la iglesia estaba enlutada, estaba con angustia, estaba con miedo, tenían miedo al mañana, tenían miedo a lo que iba a venir, tenían miedo a las circunstancias de la vida, tenían miedo, no querían avanzar, estaban con un corazón entristecido y angustiado, con ceniza en su cabeza, tenían temor. Las circunstancias que en algún momento los llevó a ese punto, me imagino que, no sé, fueron cautivos, las guerras, tanta situación que de pronto vivieron, pero el asunto es que eso se había quedado en su vida. Ellos caminaban, este pueblo de Israel avanzaba, pero avanzaba con angustia. Caminaba, y esto es muy contradictorio porque yo le digo avanzaba, uno decimos vamos a conquistar, vamos a avanzar, pero en realidad le digo, este pueblo vivía y hacía las cosas que tenía que hacer en su cotidianidad, me imagino, pero vivían con un corazón angustiado. Vivían con temor de que de pronto, no sé, los filisteos los ataquen. Vivían con temor del mañana, del futuro. ¿Y qué me esperará el futuro? ¿Y qué me esperará mañana? ¿Qué me esperará las circunstancias? ¿Y si la enfermedad viene? ¿Y si la angustia viene? Vivían angustiados y con temor. Y un pueblo angustiado con temor no puede vivir la vida. Yo creo que nadie puede disfrutar la vida si vive con angustiado y con temor. ¿De qué irá a pasar mañana? ¿De qué me espera? Y el Señor Jesús dice que viene a libertar. Mire, tenemos una noticia maravillosa de Cristo Jesús que dice, Él viene a libertar a los cautivos. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos queremos ser libres en Cristo Jesús? Decirle, Señor Jesús, yo quiero que me hagas libre. Porque yo no quiero caminar en la vida, hablando de los años, un 2023, 24, 25, bueno, años hacia atrás y vivir con las mismas cargas. No, Señor, yo quiero ver lo que tú tienes para mí. Yo quiero avanzar a un 2024 y quiero avanzar otro año más, pero quiero ver las cosas diferentes. Y el Señor dice, listo, está muy bien. El Señor nos viene a traernos libertad, a que nuestro corazón no tenga ese temor. Que esas cosas del pasado no estén marcándonos para siempre y nos estén trayendo angustia.
Y es necesario que nosotros cada día aprendamos de cada situación, como le decía hace un momento, aprendamos de cada situación que Dios permite en nuestra vida para que sigamos avanzando, sigamos creciendo un poco más en el Señor. Amén. El mismo pasaje en el libro de Lucas 4:16. Lucas 4:16. Quiero que me acompañen. El libro de Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice, hablando ya Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Miramos que en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, se había traído esa palabra para el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento esa palabra se cumple en Cristo Jesús, trayendo libertad a todos aquellos que viven cautivos en su corazón. O sea, ¿qué quiere decir? Que las generaciones que vivieron en el tiempo pasado, muchas generaciones, no todos, muchos vivían en esa condición. Es difícil decirlo, pero gente que buscaba a Cristo Jesús, pero que vivía con esa condición. Aún Jesús, cuando en esos tiempos, ya después de tantos años, y predicando y compartiendo esa palabra, cuando Él viene y dice, esta palabra se hace realidad, cuando Jesús comienza a compartirla. Pero mire, en esos tiempos también dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Había muchos quebrantados de corazón en ese tiempo, de generación tras generación. Y eso es impresionante. De esto quiero que lo analicemos muy bien, porque no se trata de una generación. Usted tiene una responsabilidad tan impresionante que no es solo su vida. Es dejar un legado a su generación, es un legado de bendición, un legado de búsqueda de Cristo Jesús. Pero es necesario en Cristo Jesús ser libres de ciertas cosas que en el mundo o a través de la vida se han venido, como haciendo cultura en nuestra vida. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Habían cautivos en esos tiempos? Sí, muchos cautivos. A dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año nuevo del Señor. Seguían habiendo cautivos, seguían habiendo oprimidos de corazón, angustiados, ciegos, oprimidos y quebrantados de corazón. En ese tiempo que la palabra se cumple, en el Nuevo Testamento, seguían habiendo todas esas cosas, seguían pasando muchas cosas. Y Jesús venía a libertar, venía a seguir libertando. Amén. Mira, algo que analizaba en esos últimos días es que en el mundo mucha gente busca, ¿no? Mucha gente busca de Cristo Jesús. Y no solo aquí en la iglesia cristiana, sino en todo el mundo. Gente en este momento está buscando la presencia de Dios. Y los que son cristianos. Pero hay infinidad de religiones y creencias de gente que en algún momento, en cierta parte del mundo, cree que ciertas cosas los van a llevar a la presencia de Dios. Hay muchas religiones y muchas personas que siguen esas acciones, creyendo que eso les trae libertad. La pregunta que yo tengo en esta mañana es, si Jesús vino a libertar a los cautivos de corazón, porque yo quiero, Señor, ser libre, Señor. Yo no quiero tener mi corazón quebrantado y con miedo al mañana y con miedo de qué va a pasar y con angustia. Yo quiero, Señor, que me des un espíritu fuerte de valentía. Yo no quiero estar con temor de qué va a pasar, de qué va a ser de mi vida, de qué va a ser de mis hijos. No, yo quiero tener una seguridad en Cristo Jesús. Pero ¿cómo hacemos que ese corazón quebrantado de angustia sea cambiado? La pregunta es, ¿por qué la iglesia en el tiempo pasado seguía viviendo esas cosas difíciles? Y cuando después de eso, de tantos años, desde el libro de Isaías hasta el Nuevo Testamento, seguían muchas de las mismas situaciones. ¿Por qué? Si la palabra fue dada hace miles de años y después en Cristo Jesús se cumple la palabra y Jesús viene a libertad, entonces yo les diría en esos nuevos tiempos, ¿por qué hay gente que todavía sigue esclava? ¿Por qué sigue quebrantada de corazón?
¿Por qué siguen cautivos? ¿Por qué siguen ciegos? ¿Por qué siguen asustados a la vida, a lo que la vida les presenta? ¿Por qué siguen con temor? En otras palabras, ¿por qué hay matrimonios que se rompen y cada circunstancia que pasa? Si Jesús dice que vino a traer libertad a los cautivos, a traer sanidad a los corazones angustiados, Jesús vino a romper todo lo que el enemigo quiso, ¿por qué siguen habiendo esas situaciones? ¿Se ha preguntado? Nosotros estamos clamando a Cristo Jesús. Estamos clamando a Cristo Jesús y declarando que hay libertad, que Dios nos hace libres de generaciones pasadas, de situaciones. Pero mire que, como le digo, en este momento hay muchas personas, muchas religiones en el mundo que también siguen sus cosas. Y también siguen creyendo que seguirán avanzando. En esas religiones que yo quería más o menos como analizar, porque en el mundo pasa todo esto, hay muchísimas cosas. Hay la magia, el espiritismo. Hay gente, si usted lee en el libro de 1 Samuel 28:3, va a mirar que Saúl, siendo un llamado de Dios, siendo un rey, en ese pasaje de 1 Samuel 28:3, dice que Saúl fue desechado por Dios y ya no clamaba a Dios y Dios dice que no respondía. Y cuando Saúl miró que venía una guerra, unos filisteos, y él necesitaba el respaldo de Dios, él necesitaba que Dios lo respalde para poder enfrentar esa batalla. Dice que como no tenía la respuesta, dice que consultó una divina. ¿Ha leído la palabra? En 1 Samuel 28:3. Y hablamos del rey Saúl y hablamos del pueblo de Israel. No hablamos de un pueblo extraño que diga, no, es que fue a consultar a la bruja, fue a consultar al hechicero porque no sabía. No, acá hablamos de un rey del pueblo de Israel donde se proclamaba al Dios verdadero. Pero dice que en la angustia que él tenía, que se le venía el pueblo filisteo a atacarlo, y en la angustia que tenía dijo, no, pues, ¿qué más hacemos? La hechicera, la bruja, la divina. Y si usted lo va a buscar en la Biblia, en 1 Samuel 28:3-8 dice, 1 Samuel 28:3-8. Si lo tienes, Janier. Esto es interesante. Bueno, la palabra de Dios, leámoslo acá. La palabra de Dios dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sumnem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa con Saúl? ¿Dónde debía buscar Saúl su respuesta? En Dios. Pero en la angustia y en el afán que estaba pasando, en el momento de temor, sabemos que la vida de Saúl no hizo muchas cosas maravillosas. Tal vez por eso dice que no había respuesta de ellos. Pero entonces Saúl se inclinó a lo que hoy muchas personas practican, mucha gente practica. Para este año ya comienzan a mirar horóscopos, mucha gente cree en esas cosas, en la suerte, en la brujería, y eso hizo. Entonces eso es parte de la sociedad, obviamente sabemos que no está bien, pero es parte, hay mucha gente que practica eso. Hay otra digamos, forma de religión que se practica en el mundo, que es el hinduismo, en la India, en la búsqueda de la libertad. Está el budismo, dice, porque busca de la iluminación sin Dios. El taoísmo en China, el sintoísmo en Japón, dice la búsqueda de Dios. El judaísmo dice la búsqueda de Dios mediante las escrituras y las tradiciones. El Islam, los países árabes, el camino a Dios por la sumisión. Hay otros grupos que también se buscan como reformas nuevas cristianas que buscan de otra manera a Dios. Está el catolicismo, que también está junto con la idolatría. Y hay muchas creencias, y toda la gente que tiene esas
que sigue estas religiones y sigue estas creencias, si usted le va a hablar, si usted le va a compartir de Dios, ellos le van a decir seguramente, este es el mejor camino. Este es el mejor camino para buscar a Dios. Porque crecieron en una cultura, porque les enseñaron, si muchos de nosotros hubiésemos nacido, digamos, en la India, nuestro origen de muchos de nosotros hubiera sido seguir el hinduismo o ser budistas. Nosotros, la mayoría, yo creo que somos católicos cuando nacemos y nos colocan unas creencias y nos llevan, nos bautizan y nos hacen eso. Es porque realmente estamos acá y en este país la mayoría es catolicismo. Pero si fuera, por ejemplo, en China, sería el tautismo. Muchos estarían. Y mucha gente que viene con esas creencias. Y muchos han conocido de Cristo Jesús y han sido libres de muchas creencias, culturas y situaciones que no eran correctas. Amén. Pero aún, vuelvo y le digo, hay gente que sigue defendiendo esto como una verdad. Y ahí es donde yo quiero llevarlos esta mañana, lo que les decía. Si Jesús dijo, yo vine a libertar a los cautivos, y digo, ¿por qué hay muchos cautivos? ¿Por qué todavía hay muchos angustiados y tristes y deprimidos en su corazón? Si ya conocen a Cristo Jesús, quien es la verdad, y la verdad los hará libres, dijo Jesús. Amén. Es porque ahí vamos a mirar este punto. Es porque la gente, de todo ese mundo de gente, de todas las religiones, toda la gente muchas veces anda buscando en una manera que no es correcta. Muchas veces andan buscando, pero andan en el lugar equivocado. Esas personas que, vuelvo les digo, que para ellos es una verdad, los que practican el budismo, el tautismo, el sintoísmo, la hechicería, la brujería, pensando que es una verdad para ellos. Pero la Biblia nos dice que Jesús es la verdad. La Biblia nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Independientemente de cada situación que nosotros estemos viviendo. Yo le puedo decir y le digo, le doy una buena noticia, usted está en el mejor camino. Y no le digo el mejor camino dentro de Iglesia Ríos de Agua Viva. Le digo el mejor camino en que usted ha escogido seguir a Cristo Jesús. Amén. De ahí para allá, obviamente hay un proceso. Hay un proceso y el Señor comienza a transformar nuestra vida. Quiero que me acompañen a otro pasaje que está en la Biblia, en el libro de Juan 8:31. Libro de Juan 8:31. El libro de Juan 8:31. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice nuevamente la palabra. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué nos hará libres de angustias, de tristezas? ¿Qué nos hará libres de generaciones, de culturas, de cosas que no eran nuestras, que te las impusieron? Porque cuando eras bebé yo creo que la mayoría de aquí todos hicieron su bautizo. Los llevaron a ser bautizados, ¿verdad? En el catolicismo. ¿Sí, no? No, yo no. No, yo creo que de niño nadie podría decir de bebé, no, yo no. No, nadie. De bebé fueron y lo llevaron. Le impusieron una cultura, le impusieron unas creencias, algo que ni siquiera usted podía pensar, podía decir sí o no, no me parece. Por eso es que la Biblia dice que Jesús a los 30 años fue bautizado, porque ya sabía qué es lo que estaba haciendo. Yo quiero mi compromiso con Cristo Jesús. Amén. Pero así pasó. Y después no solo pasó el ser bautizado, sino también pasó a ser primera comunión. ¿No? ¿Todos? ¿Sí? ¿Confirmación? ¿Y le preguntaron? ¿Quiere la primera comunión usted? No, pero que es una religión y esta es nuestra creencia, mijo, así que vamos a hacerlo. Mi abuela lo hizo y la abuela lo hizo. Entonces vamos a hacerlo, porque está bien. ¿Pero la Biblia lo dice? No, porque no sabíamos. No sabías que lo que Dios estaba diciendo. Entonces vienes con culturas y vienes con cargas que realmente ni siquiera sabes qué pasó ahí. Y eso es bien importante porque el Señor quiere hacernos libres, quiere traernos libertad de todas las cosas que en algún momento nosotros no pedíamos, sino que simplemente nos inculcaron situaciones. Amén. Y en esta condición que nosotros nos encontramos, se encuentran, vuelvo les digo, en todo el mundo, cosas que
que eran caminos que al parecer traían bendición, pero que no eran así. Creemos en Cristo Jesús cuando dice, la verdad os hará libres. Y dijo que Jesús entonces a los judíos, si vosotros permaneces en mí, ¿qué tenemos que hacer para ser libres? Permanecer. Mire, no está hablando a todo aquel que cree. Solo creyó y listo, por gracia recibo y aleluya, gloria a Dios, amén. Y ya, recibí, lo hice, ya estoy libre. No, dice el Señor Jesús. La salvación es por gracia, sí, dale, está bien. Pero aquí Jesús es muy claro, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿dónde? En mi palabra. Jesús está siendo muy claro, porque Jesús está hablando a los discípulos. Ya no es general a toda la iglesia. Sí, bien, todos levanten las manos, un evento, un avivamiento, todo, gloria a Dios, bendito sea el Señor, sí. Pero vuelvo y les digo, salen y sigue quebrantado de corazón. Sigue con angustia, con ese problema que no puede vencer, que viene arrastrando con ese problema, esos hábitos ocultos desde el 2020, no, hablemos más atrás, desde 2010. Cosas que no puedo dejar, pero Señor, ¿por qué no puedo dejar? Lucho contra aquella circunstancia que me trae tropiezo, pero me es difícil. ¿Por qué la pobreza nos alcanza, Señor, y no alcanza las riquezas que tú dices, Señor? ¿Qué pasa con esto, Señor? Pero yo voy a la iglesia, levanto las manos y digo aleluya, gloria a Dios. Digo bendito sea el Señor. Y también me congrego. Pero el Señor está diciendo muy claro, dice, ¿quieres ser libres? Entonces dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire, permaneces en mi palabra, dice el Señor Jesús. ¿Listo? Me buscas. Pero no me buscas como les decía al momento, como mi compañera, como la ola del mar. Que en un momento, púchale y vamos y conquistamos. Y el otro día no quiero saber nada de Cristo Jesús. ¿Vamos a la iglesia? Y en un momento estás buscando de Dios y sí, Señor, te alabo y te exalto. Y en otro momento, no, pasa algo y ya como que te desinflara. No, el Señor quiere que seas muy constante. Pero mira lo que es, habla de discípulos. Ya no habla de pueblo en general. Permaneceréis en mi palabra, dice, verdaderamente seréis mis discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12. ¿Seguidores? Bastantes, ¿no? Dice una ocasión, como nos contaba el otro día el pastor, dice, 5,000 personas ahí se amontonaron, no tenían que comer y el Señor multiplicó los alimentos. Y les dio de comer y les proveyó en ese momento el pan. No le faltará a Jesús. Dijo, no te faltará. Jesús es un padre de amor y Él no va a dejarte sin comer, sin vestido. Él sabe que nosotros no lo haríamos con nuestros hijos y Él no lo va a hacer contigo. ¿Listo? Pero en el momento de seguir a Jesús, en el momento de avanzar, de cuando Jesús necesitaba que la gente esté con Él, volteó a mirar a sus 5,000 y dijo, con estos 5,000 fue, pucha, no me pasa nada. Y volteó a mirar a los 5,000 y ¿dónde estaban los 5,000? No estaban los 5,000. La Biblia dice 5,000 sin contar los niños y las mujeres. Jesús tenía un pueblo grande, numeroso, pero el momento de que era la circunstancia difícil, cuando lo agarraron, dice que volteó a mirar y ahí los discípulos, y de hecho después sabe que los discípulos por ahí también se corrieron. Pero entonces mire, seguidores, muchísimos, pero gente radical, gente que quiera seguir a Jesús y que, como dice aquí, que le cree en la palabra y que le busque. Y si el sueño y la pereza me era tropiezo para buscar tu presencia, desde mañana en el nombre de Cristo Jesús voy a comenzar a luchar contra eso. Si hay hábitos ocultos y comenzamos a trabajar, mire, Caí será libre, porque la Biblia lo dice, seréis mis discípulos. Primero, creen en Cristo Jesús, creen en la palabra, buscan a Jesús a través de la palabra. Yo lo digo así, son radicales en lo que quieren hacer, son determinados en lo que quieren hacer. Si esto me era tropiezo en la universidad, si esto me era tropiezo en mi forma de ser, en el nombre de Cristo Jesús, esto en el 2023 se va a quedar. Esto en el 2023 se va a quedar porque eso es lo que me estaba trayendo tropiezo. Y la gente te decía, y las familias te dicen, hay un dicho maravilloso. Si usted no tiene un amigo que le diga sus defectos, por decirlo así, o sus cosas que no está haciendo bien, búsquese un enemigo. Búsquese un enemigo que sí se le dice la verdad, ¿no? ¿Le ha pasado? Un amigo le cuesta decirle, mira, esa chaqueta te queda mal, no te combina. ¿Cómo te vas a colocar esa chaqueta? Es que te queda feo. Un amigo, tal vez por la pena, por la vergüenza, no le dice. Pero un enemigo sí, ¿qué le dice? Cosa tan fea, chaqueta, horrible eso. Pareces, no sé. Y le dicen la verdad, ¿entiende? Muchos de nosotros yo creo que nos ha pasado. Y en la vida cotidiana, tu pastor, tu padre, en la empresa, tus amigos, tu esposo, tus hijos, los padres a los hijos, te han dicho en un momento de la vida,
esa acción que estás haciendo no te trae bendición. ¿Se han dicho les ha pasado? ¿Les ha pasado? Esa acción no te va a traer bendición. Ten mucho cuidado. ¿Y qué hemos hecho muchas veces? Es mi vida. Al fin y al cabo, que yo no le hago mal a nadie. Pero si quieres libertad, dice el Señor, si quieres ser verdaderamente libre de la angustia de corazón, del miedo, del temor a la vida, de enfrentarte, de pararte firme, tienes que comenzar a ser cambiado en ciertas acciones, en ciertas circunstancias que no son buenas. Si no eras disciplinado para leer la palabra, tienes que comenzar a buscar ser disciplinado. Si llegabas tarde a toda parte, ¿qué tienes que hacer? Comenzar a llegar temprano. Es que la vida es así, todos son así. Sí, pero usted no es todos. Iglesia, quiero que entiendas que seguidores son muchos, pero los discípulos de Jesús, aquellos que buscan ser libres, son pocos, son contados. Eran 12 y Jesús está siendo muy claro, le repito una vez más. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído, mire, a los que habían creído en Él. Si vosotros permaneces en mi palabra, no es solamente creer, les dijo a los judíos, no consiste solamente en creer y acercarte solo a la iglesia, no es suficiente. Si vosotros permaneces en mi palabra, necesito que permanezcas en mi palabra, entonces serás verdaderamente mis discípulos. Y cuando habla verdaderamente mis discípulos, es porque, si hablamos de una verdad, es porque hay una falsedad. Diciendo de pronto que alguien diga, sí, es que yo voy a la iglesia y me congrego, sí, pero hace falta más, dice Jesús. Y a los judíos, ¿y sabe quién eran los judíos? ¿Quiénes son los judíos? Para ellos viene la promesa. Ellos son de sangre, descendencia. Y les dijo a los que habían creído, estaban ahí, imagino que todos los judíos, escuchando al Señor. Les dice, bien han hecho, han creído. Y bien han hecho, pero es necesario ir un poco más. Entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Han creído y está muy bien, gloria a Dios, han avanzado. Has avanzado y está muy bien, gloria a Dios, por lo que estás haciendo, has creído. Pero necesito que ahora permanezcas en la palabra. Después de que permanezcas en la palabra, pasarás a ser algo que es discípulo de Jesús. Entonces dice, conocerás la verdad. Cuando pasas a ser discípulo de Jesús, dice, conocerás la verdad. Y entonces la verdad te hará libre. ¿Y libre de qué? De lo que mirábamos en el primer libro de Isaías 61:1. De la angustia de corazón. Porque Jesús vino a libertar a los oprimidos de corazón, a los angustiados, a los que estaban en cárceles. Y si usted lee la Biblia, por ahí en una parte hay uno de los judíos, creo que es, que le dicen, ¿de qué seremos libres? ¿De qué seremos libres si nosotros nunca hemos sido esclavos? Y Jesús sabe que te habla de qué esclavitud habla. Como les dije un momento, de culturas que ni siquiera pediste, de pensamientos que ni siquiera sabías que se iban a meter en tu vida por situaciones que pasaron en tu casa. Rechazos, angustias, problemas que marcaron tu vida. Y Jesús quiere que seas libre de eso. Jesús no pagó un precio en la cruz y no te trajo acá en la vida para que tú vivas una vida con angustia. El pueblo de Israel en esos tiempos que se habla del profeta Isaías estaba angustiado de corazón, vivía triste, vivía con ceniza, dice en su cabeza, no tenían gozo. Y así vivían la vida, así pasaban de generación tras generación, se casaban, tenían hijos, trabajaban y morían. Luego viene esa promesa a cumplirse en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Y Jesús también dice, vengo a libertar a los cautivos. Y gente que vive, vuelvo y le digo, con muchas angustias, cautivos de generaciones, cautivos de cosas que no habían pedido, cautivos de temores, de miedos que les da temor a enfrentarse a la vida, de situaciones, de cosas que los abofetean. Y es tiempo, dice Jesús, de que sean libres. Pero mire lo que dice Jesús. Para que busquemos ser libres en Cristo Jesús, dice, debes no solo creer, sino debes permanecer en la palabra. Buscar en la palabra. Yo quiero ser diferente. Yo no quiero vivir una generación como la que vivieron mis padres. Y no está mal. Dios bendiga a nuestros padres porque tal vez en algún momento ignoraban muchas cosas que no eran correctas. O nuestros abuelos. Tal vez mis padres consultaron bruja. Tal vez mis abuelos consultaron hechicera. Cuando fuiste niño, yo creo que a muchos de pronto les pasó. Cuando fuiste niño y te daba algo que se llamaba mal aire. Eso pasaba sobre todo en los pueblos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se recuerda del mal aire?
Y decían, le dio mal aire, decían. Entonces cuando le daba mal aire, ¿qué hacían los papás? Llamaban a la abuela, ¿no? Y la abuela, ¿qué decía? Vamos a soplarlo. Suena gracioso esto, pero no sabe lo que se movía en eso. Eso ya es consultar espíritus. Y la abuela lo llevaba donde la señora, la vecina que era la conocida del pueblo, la rezandera del pueblo, o la mujer que era encargada de hacer eso. Cogía un vaso, no sé, un tabaco, hacía sus cuantas acciones y el niño salía calmado. ¿Qué pasaba ahí? Y uno dice, ¿y de niño cómo puede pelear? Un niño decir, no, no me lleven allá porque eso no está bien. No. Y muchos de nosotros fuimos llevados allá. Muchos de nosotros consultamos adivina, consultamos bruja. Y aunque de pronto en algún momento de la vida nos cueste decirlo, es una verdad. Y muchos de nuestros padres, déjeme decirle, que también lo hicieron. Tal vez no los juzgamos, vuelvo le digo, en su ignorancia, en su afán de que la vida sea un poco diferente para ellos, de querer alcanzar de pronto una riqueza o una prosperidad, o de pronto una chica porque no tiene una persona a quien amar, consulta a las brujas para poder hacer un amarre. Y uno dice, ¿y eso puede pasar? Espíritus del enemigo que se abren puertas que se abren en el pasado que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Por eso la iglesia, y es necesario creer en Cristo Jesús, cuando Jesús dice, yo he venido a libertarlos, a ser libres, a romper todo eso que en algún momento el enemigo quiso colocar. Quiero que me acompañen a otro pasaje de la Biblia, en Colosenses 2, 13, 15. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice la palabra de Dios, el título dice, plenitud de vida en Cristo. Y vosotros, estando muertos en pecados y en las circunstancias de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Amén. Mire lo que pasa con Jesús. Cuando Jesús comienza a hacernos libre y comenzamos a aceptar al Señor en nuestro corazón. Todas esas cosas que nuestros padres hicieron y todas esas cosas generacionales que hicieron nuestros padres y que nos llevaron a hacer a nosotros, que en un momento no sabíamos, o que tal vez a nuestros padres los llevaron y tal vez ni siquiera sabían, los abuelos, no sé. Todas esas cosas eran actas, dice. Todas esas situaciones que se vivían. Pero dice que Jesús pagó por nosotros un gran precio en la cruz, que nos hace libres delante de Él. Amén. Y Jesús dice que cogió todas esas actas de pecado y las rompió públicamente, presentante limpio delante del Padre. Amén. ¿Cuántos lo creen? Con el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz, nosotros podemos llegar al lugar santo y llegar al lugar santísimo y adorarle, porque fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Ya no voy a cargar más un pasado generacional, costumbres que ni siquiera había pedido, cosas que ni siquiera me habían dicho. Hoy vamos a orar y vamos a pedir al Señor que sea Dios perdonando a nuestros padres, perdonando nuestra propia vida, perdonándonos porque también fuimos a la idolatría. Hicimos algo que no era agradable. No solo miramos la palabra de Dios y miramos y decimos, ese pueblo de Israel, pero ¿cómo van a ser posible? Dios los está sacando del pueblo de Egipto y los trae para libertad. Y en el desierto hacen un becerro. Dios nos dice, pero ¿cómo es posible? O sea que no les cabía en la cabeza que Dios era quien nos traía libertad. Pero se confundían. Se confundieron y cayeron en pecado. Así nos pasó a muchos. Y así nos pasó a muchas generaciones. Gente creyendo, como le decía, miles de religiones, gente creyendo que está haciendo la verdad. Amén. Confundidos. Pero es importante que nosotros reconozcamos que en algún momento nos equivocamos. Y decirle al Señor, perdóname porque necesito ser libre. Necesito ser libre de todas aquellas cosas. Como les hablaba en un momento, que el 2024 sea de mayor bendición. Que en el 2024 podamos alcanzar aquellos anhelos que en el 2023 y en el 2020 no se alcanzaron. Que podamos culminar esa carrera que estamos en la universidad. Que podamos alcanzar ese encuentro con Cristo Jesús. Que podamos avanzar un poco más. Que podamos ser mejores personas, mejores esposos, mejores hijos, mejores siervos.
Pero es necesario mirar dónde estamos y qué necesariamente tenemos que comenzar a decir, esto no lo voy a llevar para allá. Esto no va a traerme bendición. Amén. Hay otro pasaje que quiero que miremos para ir terminando. Está en el libro de Marcos. Perdón, qué pena. Mateo 12, 43. Mateo capítulo 12, 43 al 45. Algo que quiero que miremos acá, y esto la verdad es muy delicado. Dice la palabra de Dios, el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llego la hallo desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entrando, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Quiero que confiemos en Dios, clamemos que Dios nos da libertad, pero mira, la palabra de Dios nos enseña, cuando usted viene a Cristo Jesús, Dios lo hace libre. Y es necesario que usted cuide su santidad. Es necesario que usted busque a Dios, que usted siga el camino de Cristo Jesús. Porque mire lo que pasa aquí. La Biblia habla en muchas ocasiones que Jesús echaba fuera demonios. Y eso es una realidad. Muchas veces la iglesia, cuando comienza a hablar de estas circunstancias, la iglesia dice, no, como que eso no es. No, y es una realidad. Si Jesús lo hacía, la Biblia dice que Jesús echaba fuera demonios. Pero dice que cuando una persona viene a Cristo Jesús, esta persona es limpia, es libre por Cristo Jesús. Pero es necesario que comiences a tener una conducta de Cristo Jesús, que sigas buscándole en gran manera a Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que ese espíritu se va buscando dónde entrar. Y piensa y dice, ¿volveré a la casa de donde salí? ¿Volveré a la casa de donde salí? Y dice que mirando la casa de la persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo Jesús, ya no hay pecados que lo acusen porque Cristo pagó por él. La encuentra limpia. Y está limpia y ordenada. Y esa es su vida, iglesia. Y si usted debe estar muy fuerte, muy firme de Cristo Jesús, porque de lo contrario dice, irá y buscará otros 7 más. Amargura, desánimo, tristeza, suicidio. Ay, ¿por qué se suicidó? No sabe lo que estaba pasando. Pero si lo miraba también, sí. Tenga mucho cuidado, clame al Señor, busque a Él, agárrese fuerte. Esto no es un juego. No es estoy un momento acá y estoy un momento acá. Hoy sí, mañana no. Tenga mucho cuidado, iglesia. Tenga mucho cuidado con estas situaciones. Agárrese fuerte de Cristo Jesús. Sea radical en lo que piensa. Ponga la meta, ponga la mirada en Cristo, ponga la meta. Y no solo le digo en la mirada en Cristo Jesús, sino también en lo empresarial, en los objetivos que usted tenga. Ponga la meta y sígalos. No se distraiga, avance, cambie, busque, luche, esfuércese. No se quede ahí. No se quede con lo que en un momento, vuelvo le digo, como el pasado, lo que le quiso colocar. No, usted puede ir más allá. Dios te quiere hacer libre de la angustia del corazón, de la tristeza, de la amargura, del temor, del miedo. En esta mañana, pero es necesario que tengamos muy firme esto. Y una vez que conocemos de Cristo Jesús y que creemos en Cristo y que Dios nos hace libres, hay otro pasaje que me encanta. Lo hablábamos con un compañero ayer en Marcos 16 y 17. En el libro de Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Jesús vino a libertar a los oprimidos de corazón, vino a sanar los corazones quebrantados, a cambiar esa tristeza que vives día a día por un gozo del Señor. Vino a traer libertad de las cosas que el enemigo quiso colocar en tu vida. Pero mire lo que es maravilloso que dice Jesús. Y estas señales seguirán a aquellos que creen. Dios, cuando tú te comienza a libertar de ciertas situaciones difíciles, Dios te está llamando para que tú también no solo seas libre tú, sino que experimentes solo tú el gozo de Dios, sino que tú también vayas y ores por los tuyos en Cristo Jesús, que tú puedas orar por tus familiares. Dios nos guarde, pero en mi familia hay una persona que está caída en el alcohol y es difícil mirarlo cómo anda después de la embriaguez, anda caído. Es difícil, pero Jesús no te llama solo para que tú seas libre. O has experimentado una libertad en Cristo Jesús, pero el Señor también dice, estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre traerán libertad a muchos. Es necesario. Una vez que Jesús te ha traído libertad a tu vida, una vez que Jesús ha traído libertad y gozo a tu vida, es necesario que tú comiences a clamar por los tuyos. Comiences a clamar por aquellos que no conocen de Dios. En esos tiempos que pasaron, como ayer me contaba el hermano Jimmy, que tuvo una reunión familiar, donde en ese momento aprovechamos y decimos, vengan, vamos a orar un momentico. Vamos a orar un momento. Vamos a clamar a Dios para que Dios bendiga esta casa. Amén. Bueno, iglesia, en ese momento vamos a orar y vamos a clamar para que Dios sea libertándonos de todo aquello que en algún momento no pedimos, de todo que en algún momento no habíamos solicitado, pero que por la cultura y las situaciones de la vida se nos fueron dejando como una herencia, que realmente una herencia que no muchas veces es de bendición, una herencia de idolatría, una herencia de consulta de brujos, de hechiceros. En ese momento quiero que iglesia que se ponga sobre sus pies, vamos a orar a Dios y pedirle que sea Él trayendo libertad a nuestra vida. Amén. Bueno, en ese momento vamos a invitar a los hermanos que pasen a acompañarnos con una adoración. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy en esta mañana te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque creo que tú hablaste al interno de nuestro corazón, Señor, que tú trajiste tu palabra nueva y fresca. Hoy te pido para que esta palabra, Señor, haga el propósito, Señor, de nuestra vida, Señor, en el cual fue escrita. Que tú has llegado, Señor, a traer libertad al cautivo de corazón. Has venido, Señor, a quitar, Señor, la angustia, Señor, a cambiar, Señor, la angustia por gozo, Señor. Hoy, en esta mañana, te pedimos que seas tú perdonándonos, Señor. Si en algún momento de nuestra vida hemos consultado, Señor, brujas, Señor, hemos consultado hechicera, hemos practicado, Señor, la idolatría, Señor, te pido que nos perdones. La verdad, en algún momento lo decíamos inconscientemente y en otras lo hacíamos conscientemente, Señor, pero no sabíamos que te habíamos ofendido. Y hoy te quiero decir que nos perdones, Señor. Perdóname. Yo no quiero seguir siendo una generación que camina con un corazón angustiado y un corazón triste. Yo no quiero ser una generación que camina con unas cargas que tal vez ni siquiera pedí que me las colocaran. Por lo tanto, hoy te pido perdón, Señor, si he hecho eso que te ha ofendido. Si en algún momento de la vida, Señor, confié más, Señor, en lo que el horóscopo, en lo que la vida me podía dar, que en lo que tú me traías, te pido que me perdones. Perdóname, Señor. Perdóname porque solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Hoy te pido, Señor, perdón por mi generación. Tal vez mis padres no están, tal vez mis abuelos ya partieron con el Señor, pero aún te pido perdón por ellos, porque tal vez en su ignorancia, Señor, lo hicieron. Tal vez te presentaron delante de una hechicera, un adivino, creyendo, Señor, que hacían lo mejor. Pero te pido que los perdones, Señor. Pero no queremos arrastrar esas generaciones de maldición sobre nuestra casa. No queremos arrastrar generaciones de maldición, de adulterio, de fornicación, de mentira, de engaño, espíritus de robo, de muerte, de suicidio, Señor. No queremos, Señor. Hoy queremos ser libres en Cristo Jesús. Por lo tanto, te pido, Señor, que nos hagas libres. Tu palabra dice, Señor, que si creemos en ti, y hoy creemos en ti. Hoy un pueblo que se levanta a creer en ti, Señor, decirte, yo creo, Señor, que tú traerás libertad a mi generación, a mi pueblo. Tú traerás libertad, Señor, a mi nueva generación de aquí en adelante, Señor. Hoy creo, Señor, y hoy, Padre de los cielos, nos queremos, Señor, que tú, Señor, hagas tu obra. Hoy creemos en el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Hoy recibo ese sacrificio. Dice tu palabra, si mis pecados, Señor, si nuestros pecados fueren rojos, Señor, como el carmesí, tú los dejarás blancos como la nieve. Yo recibo ese perdón, Señor, en esta mañana. Recibo ese perdón no solo para mí, sino para mi casa. Recibo ese perdón para mis generaciones. Gracias porque, Señor, tú perdonas, Señor, todo pecado pasado. Tú nos perdonas, Señor. Hoy recibo, Señor, para que esa sangre de Cristo, Señor, cubra multitud de pecados. Gracias, Señor, porque tú traes libertad. En este momento, iglesia, habla con Cristo Jesús. Si tú en algún momento de la vida sientes pedir perdón por tu generación, lo que en algún momento no sabes qué ha pasado, dile, Señor, perdóname. Porque yo hoy confieso, Señor, con mi boca, para traer libertad a mi nueva generación. Gracias, Señor Jesús. Gracias por lo que tú haces, Señor. Gracias, Señor, porque hoy colocamos delante de ti todo aquello, Señor, que nos traería tropiezo. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, que este año será maravilloso, será mejor, Señor. Pero hoy colocamos nuestra mirada, Señor, nuestra mirada en ti, Señor, en el hacedor de milagros. Te pedimos un milagro para nuestra casa.
Te pedimos un milagro para nuestros familiares. Te pedimos un milagro, Señor, para cada generación. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, restaurando, Señor, obrando con poder en cada situación de los nuestros. Un milagro, Señor, que sus corazones se vuelvan a ti, Señor. Un milagro, Padre, Señor, que seas tú abriendo sus oídos espirituales, escuchándote, Señor, cuando tú les estás hablando. Hoy te clamamos, Señor, para que tú traigas libertad, Señor. Gracias te damos, Señor. Atamos, Señor, toda venganza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Hoy declaramos que tú nos guardas, nos proteges. Te damos gracias, Señor, porque declaramos que el pasado, Señor, se ha ido, Señor, como aguas que se llevan los ríos. No nos acordaremos más del pasado, Señor. Que el pasado se ha ido, Padre, Señor. Todo lo que fue, lo que pasó, Señor, tú no pagaste, Señor, el precio en la cruz del Calvario. Todo lo que pudo ser, Señor, tú has pagado ese precio, Señor, lo recibimos. Hoy declaro, Señor, en Cristo Jesús, nueva criatura soy. Todas las cosas viejas han pasado, Señor. Gracias porque tú has limpiado mi casa, Señor. Has ordenado mis pasos. Hoy te damos toda la gloria, Señor. Gracias, Señor Jesús. Seguimos clamando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eres mi único anhelo. Eres la llama que enciende mi ser. Mi protector y mi consuelo. Quiero más y más de ti. Dígaselo al Rey. Ven y lléname de ti, Señor. De ti, Espíritu de Dios. Llénanos, hermoso Señor. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Tu Santo Espíritu está sobre mí para anunciar las buenas nuevas, dar libertad a los cautivos, sanidad a los heridos. Quiero más y más de ti. Quiero más y más de ti. Levanta tu voz, decláraselo al Rey. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Te necesito, Señor. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y sánanos, ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos recibirán consolación. Levanta tus manos al cielo, delante de la presencia del Rey. Dile: consuélame, Jesús. Lléname, Señor. Consuélame con el río de tu Espíritu, Jesús. Santo Espíritu, necesito tu consolación, Señor. Necesito tu alivio.
tu gracia, Señor, y tu paz en mi corazón, Jesús. Y hoy la recibo por fe, la recibo en mi vida, Señor, porque soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Ven y llénanos, Jesús, llénanos más de ti, Señor. Anhelamos más. Como un viento recio inunda, sopla, sopla, Espíritu, y le anhelamos más. Como un viento recio inunda, sopla, sopla, Espíritu, sopla en este lugar, anhelamos más. Como un viento recio inundanos, sopla, Espíritu, anhelamos más. Como un viento recio inundanos, sopla, sopla, Espíritu, sopla, Señor. Sopla viento de vida, Jesús. Anhelamos más de ti, Señor. Espíritu Santo, ven y llénanos. Dame de ti, Espíritu de Dios. Tu voz al cielo y decláralo. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Llénanos, ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y llénanos, Jesús. Sacia esa sed de ti, Señor. Cólmanos de tu presencia, Jesús. Ven y llénanos, Señor. Sopla, hermoso. Sopla, Señor, sobre tus hijas. Sopla sobre tus hijos, Señor. Sopla sobre tu pueblo, tu vida, tu consolación.